El aceite tenía muchas características y muchos usos dentro de la tierra del Medio Oriente o de Israel. Uno de los usos, usted se encuentra que la Biblia siempre va a hablar de aceite cuando se refiere al agua. En pocas palabras, el aceite era el combustible que se utilizaba en la antigüedad. Por ende, todo lo que usted iba a hacer tenía que necesitar aceite. Si usted iba a cocinar, tenía que necesitar aceite. Si iba a prender la lámpara, tenía que tener aceite. Y el aceite era algo muy importante dentro del pueblo de Israel. La Biblia de Jesús hablando aquí en esta palabra dice que había 10 vírgenes, habían 5 que eran prudentes, como 5 prudentes y 5 insensatos. Si usted se baja, si usted se fija, no es que son 4 prudentes y 6 insensatas, sino que hay 5 y 5. Dice la Biblia que cuando ven estas 5, ambas, diga conmigo, son novias. Diga conmigo, ambas son novias. O sea, no es que no eran novias, pero tenían cualidades diferentes, prudente e insensato. El prudente es aquel que ve el peligro, dice la Biblia, y se aparta. Mal insensato, viendo el peligro, va hacia él y sufre daño. En pocas palabras, estas 5 prudentes eran mujeres que tenían un buen testimonio, pero las insensatas eran aquellas que, aunque eran vírgenes, eran insensatas, porque ambas son vírgenes, 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas. Ambas eran vírgenes, pero tenían cualidades diferentes. Dice que ellas ambas tenían aceite, conmigo, ambas tenían aceite. Pero había una lámpara, hermano, que tenía más aceite que la de otro. No era que la prudente y insensata no tenían aceite, ellas tenían aceite, pero el aceite que tenían era menor que el que tenían la prudente. Dentro de la cultura donde Jesús está hablando, lo que Jesús está refiriendo específicamente, es que todo el que se unía de camino a la boda, todo el que se unía incluyendo a la novia a recibir el novio, tenía que llevar aceite. Hay que aquel que la lámpara sea apagada en medio del camino. Hay que aquel que el aceite se le acabara en medio del camino. Porque para eso había una fecha. Usted sabía que en esa fecha usted tenía que andar con su lámpara en la mano. Existía muchos tipos de lámparas, pero la lámpara que está hablando Jesús específicamente es una lámpara que usted puede caminar con ella. Es una lámpara que usted se puede pasear. Jesús está diciendo aquí en esta parábola, iban todos a recibir al esposo. Iban las 5 prudentes a recibirlo, pero iban las 5 insensatas. Pero dentro de estas 5 vírgenes, fíjese algo. Y hay otra que no le importaba que su lámpara estuviera llena. 2 tipos de creyentes. Uno que le importa las cosas de Dios y otra que no llora por las cosas de Dios. Uno que anhela ser lleno por el Espíritu Santo y que su vasija se mantenga, y otro que le da lo mismo que Dios lo toque, que Dios no lo toque. Otro que le da lo mismo no sufrir por las cosas de Dios, pero otro que tiene celo por las cosas de Dios. Estas 2 mujeres sabían que iban a recibir al esposo, pero dice la Biblia que hubieron una que se preocuparon para que su lámpara, diga conmigo, tenga aceite. Diga conmigo, para que su lámpara se conecta con la gente que son de campo. Usted sabe que en los campos la luz era escasa y se utilizaba este tipo de lámpara. Este tipo de lámpara se le metía un pedazo de mecha, creo que se llama, un pedazo de mecha, se llenaba de trementina y alumbraba mientras tuviera trementina. Ahora, Danilo, mientras esa lámpara estaba encendida, los moquitos no se pegaban a nadie. O sea, si usted estaba cerca de la lámpara, con el humo que salía del olor a trementina, había moquitos, pero no todos se le pegaban. Ahora, no hay problema. Cuando esa lámpara se acababa la trementina, que no había trementina, los moquitos, hermano, se los comían. Y usted tenía que mantener esa lámpara encendida primero, el primer propósito, para que le alumbre la casa y usted, que algunas plagas no llegaran donde usted estaba. En el momento que esta lámpara se apagó, hermano, usted escuchaba los manoplazos, como que era la gente dándose galletas. Si no había fogata, hermano, tenía que haber fogata en la casa, en los campos, la gente siempre prendía unos ramos ahí, para que ese humo espantara a los mosquitos, hermano. Y esta lámpara para alumbrarse. O sea, en la vez cuando el hombre, por imprudente, dejaba acabar la trementina, hermano, ¿cómo podía uno alumbrarse en la casa? No había posibilidad de usted alumbrarse.
Y como todos los campos eran oscuros, usted tenía que tener cada quien. No era que yo necesitaba la lámpara de papito para yo alumbrarme. Si yo no tenía lámpara, no iba a tener luz en mi casa. Si papito no tenía lámpara, no iba a tener luz en su casa. Entonces, así como dentro de Israel, todo el mundo tenía su lámpara. Porque la lámpara tenía una característica, Pablo. Dentro de esa cultura de que Jesús está hablando, la cultura decía que la lámpara se le apagó en medio de la noche. Estaba mal delante de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque no podía dejar que el aceite escaseara de la lámpara. Dentro de la cultura, todo el mundo amanecía, hermano, con su lámpara encendida. Aquel que se le apagaba la lámpara era señal de descuido, era señal de que si tu lámpara estaba encendida, las fieras, los leones, las serpientes no iban a llegar donde tú estabas. Pero en el momento que la lámpara se apagaba, los leones tenían acceso a tu habitación, las culebras tenían acceso a tu habitación. Y alguien está a su lado, no deje que se te apague la lámpara. El día que al hombre de Dios se le acabó el aceite, se le apagó la lámpara, corre problema. Los demonios lo van a visitar, los demonios lo van a atormentar. Por eso para él era necesario que la lámpara siempre estuviera encendida, porque ellos entendían que si la lámpara estaba encendida, aquel va a permitir que la peste lo persiguiera. Dígale que está a su lado, si se te apagó la lámpara, eres presa del león. Si se te apagó la lámpara, eres presa de la culebra. Usted quiere ver un hombre que se le carga conmigo, que se le cuide. El que se le da es historia. Él está a su lado, no deje que se te acabe el aceite. ¿Qué está diciendo? Esta mujer eran 5 insensatos. El que se le acababa el aceite era insensato. Y el que era insensato no era visto con buenos ojos. ¿Por qué? Porque era una persona que no era prudente, era una persona que se le importaba lo mismo. Por eso es importante que usted tendría que tener Danilo su lámpara llena. Y más cuando iba a la boda, usted se unía al grupo e iba con su lámpara. Si usted se le acabó la lámpara, usted tenía que salir del grupo, porque su lámpara no tenía aceite. Y que usted está diciendo, cuando van de camino, todas cabecearon y se durmieron. ¿Quiénes fue que cabecearon? Sí, las 5 prudentes, las 5 de Salvador, todas cabecearon y se durmieron. Pero había una cualidad de que aunque todas cabecearon y se durmieron, había una que tenía más aceite que otra. Y lo que se está hablando son tipologías de 2 iglesias. 2 iglesias, una que anhela el Espíritu Santo, que tiene el anhelo, papito, por la cosa de Dios, y otra que no anhela. Todas tenían aceite, pero una tenía más aceite que otra. Otras procuraban tener más aceite que otra. Otras seguían la ley como iba, y otras le daban lo mismo, no tener aceite. Mire algo, ambas crecieron juntas, ambas eran vírgenes, ambas fueron juntas a recibir el esposo. ¿Sabe cuándo fue el problema? Esa diga conmigo, cuando iban por el camino. Diga conmigo, cuando iban por el camino. Ambas van a recibir a la esposa, ambas van bien vestidas, ambas van bien trajeadas, ambas son vírgenes. Pero la diferencia es que una tiene más aceite que otra. Diga conmigo, no dejen que se te acabe el aceite. Diga, no dejen que se te acabe el aceite. Dice la Biblia que cuando van de camino se durmieron. Todas cabecearon y se durmieron. Ahí viene el esposo. Salí a recibir. Cuando escucharon el sonido, todas se levantaron y fueron a recibir el esposo. Pero pasó algo, que las insensatas, cuando se le acabó, cuando se le terminaron el aceite, se apagaron las 5 lámparas. Y cuando se le apagaron, ¿sabe qué significa que la lámpara se apague? Diga conmigo, peligro. Diga conmigo, peligro. Porque el humano no ve medio de la oscuridad, pero la fiera ve mi casa en medio de la oscuridad. Si el aceite se te apagó, y el apagarse el aceite significa descuido, te estoy diciendo que el día que dejaste que el aceite se te apague, hermano, se apaga.